feliz lunes para cada uno de nuestros oyentes. Estamos una vez más en su programa Caminando con Dios, que se transmite de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. En esta mañana del lunes, como cada lunes, tendremos la presentación de los evangelios ayer y hoy. Como siempre nos acompaña el pastor Sigfrido Gio, el pastor Francisco Custodio y quien les habla, Lucía Castro. Estamos trabajando en los evangelios de ayer y hoy, y dentro de ese contexto estamos viendo las bienaventuranzas. Y vamos a estar una vez más leyendo en nuestra Biblia en capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos tratando desde la semana pasada, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en ese contexto hicimos la pregunta de por qué, si el anhelo del corazón de todo creyente, el más preciado anhelo, es ver a Dios, ¿por qué las bienaventuranzas no se iniciaron con eso? Y el pastor Francisco estuvo explicándole. Fran, vamos a recordarle un poco lo que hablamos sobre este particular. Buen día, Lucía, buen día a todos los oyentes. No comienza la bienaventuranza con la limpieza de corazón, porque primero nosotros, para anhelar tal limpieza, tenemos que estar convencidos de que tenemos problemas en el corazón, de que nuestro corazón está corrompido, de que nuestro corazón está sucio, para hablar de la antítesis de la limpieza. Y entonces por eso tiene que comenzar precisamente con la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que han llegado a comprender su miseria espiritual. Bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué esas personas lloran? ¿Qué es lo que ellos lloran? Ellos lloran y lamentan precisamente aquello que es la causa de su miseria, es decir, ellos lamentan y lloran su pecado. Y entonces, una vez que nosotros somos conscientes de eso, de que nuestro problema es el pecado y que el pecado reside precisamente en el corazón, Cristo dijo: lo que entra en el hombre no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. ¿Y qué es lo que sale del hombre? Del corazón, dice Cristo, salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el problema está en el corazón. Entonces por eso las bienaventuranzas comienzan primero con esa conciencia de pecado y con esa conciencia de suciedad de corazón. Entonces luego es que nosotros podemos querer, nosotros podemos entonces anhelar y buscar esa limpieza de corazón. Y recordar lo que ya hemos dicho semana tras semana, que las bienaventuranzas siguen un orden jerárquico. No podemos decir que anhelamos ver a Dios cuando nuestro pecado no nos lo permite. Recordarles también que las bienaventuranzas son el espejo que refleja cada una de las características de los ciudadanos del cielo, o sea, del creyente. Y como explica Fran, no podemos anhelar ver a Dios con un corazón sucio, sin llorar por nuestro pecado y sin entregarlo.
Así es. Y una vez más, recalcar aquí lo que decíamos, como el segmento se llama Los Evangelios ayer y hoy, entonces aplicando eso en la actualidad, nosotros debemos entender que el problema del hombre no está en el exterior, no está en el ambiente que les rodea, ni siquiera está, ni siquiera es un cambio de fachada lo que el ser humano debe procurar. Entonces, la gente se centra mucho en eso, los políticos, muchas instituciones se centran mucho en la parte externa. Bueno, vamos a cambiar esto porque tú sabes que si el ser humano es una persona más educada, lo que necesitamos es mucha educación, porque si el ser humano es más educado, entonces el ser humano será bueno, el ser humano va a vivir de manera correcta, va a vivir de manera piadosa. Bueno, nosotros estamos a favor, obviamente, de la educación. Así Entendemos que es. la educación es muy importante en la sociedad, en los pueblos, para su desarrollo, para su crecimiento. Sin embargo, fue precisamente en, en plena, por decirlo de alguna manera, en plena era de moderna, cuando la gente pensó que por el desarrollo de la ciencia, de la revolución industrial, por el desarrollo del intelecto del ser humano, en las llamadas ilustración y en la llamada era de las luces, el ser humano por fin iba a ser una persona buena, iba a ser una persona piadosa, íbamos a tener, a vivir en medio de una paz planetaria, mundial. Sin embargo, terminamos en 2 guerras mundiales. Entonces, muchos individuos, por ejemplo, que han sido muy terribles en la historia, no han sido menos educados que otros, por ejemplo, que quizás no lo han sido así, que no han sido tan terribles como esas personas. O sea que el problema del hombre, en realidad, el problema del ser humano, y eso es muy importante para nosotros los cristianos entenderlo, no está en el ambiente que les rodea, aunque el ambiente puede coadyuvar para que el hombre manifieste su maldad, pero que el problema del hombre está en el ser humano, en su corazón, perdón. Y por eso que necesita una limpieza de corazón. Sí, estuvimos viendo también en esa primera parte la bienaventuranza, que es el corazón, y hablábamos que era el centro de nuestra personalidad y que era el centro desde donde salían todos nuestros pensamientos, y por eso la Biblia habla de que la abundancia de la abundancia del corazón habla la boca. También estuvimos hablando qué era ser limpio de corazón, como tú acabas de explicar, y ahí hablábamos también de algunas citas bíblicas importantes que nos dan luz sobre ese parecer. Pero ahora vamos a tratar la segunda parte, Francisco, si no tiene algo más que decir sobre la primera parte. La segunda parte, que es porque ellos verán a Dios. Y yo pregunto, ¿y puede un hombre ver a Dios? Bueno, indudablemente eso es lo que hace de este pasaje uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. Precisamente, no solamente del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, precisamente porque esa es la pregunta que muchos teólogos se han planteado, es una pregunta que se ha debatido precisamente y se le ha dado varias respuestas a esa pregunta, precisamente porque eh, si el ser humano puede ver a Dios y cómo puede un ser humano siendo una criatura finita poder ver a Dios, a un Dios que es, claro, es inmanente, pero que también es trascendente. Entonces, ¿cómo lo puede ver? Si lo puede ver, ¿en qué sentido lo puede ver? Porque de hecho esa es la promesa contenida en el texto. Y nosotros obviamente no pretendemos aquí ir más allá de lo que la Biblia nos dice al respecto. Ciertamente que hay una promesa en el pasaje, y es que los limpios de corazón verán a Dios. Entonces lo que vamos a tratar es de ver qué es lo que la Biblia dice con relación ¿Qué a eso. significa ver a Dios? Correcto.
Nosotros aclaramos que cuando se habla del limpio de corazón, los de mano limpia, denota integridad, denota esa característica que identifica al creyente. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra cuando habla de que veremos a Dios? Bueno, lo primero que nosotros debemos decir, yo creo que hay tres cosas que nosotros debemos señalar aquí. En primer lugar, lo primero que debemos decir es que la Biblia enseña que Dios no puede ser visto por el hombre. Hay un episodio en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, donde Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Dios lo lleva a una montaña y luego entonces le dice: yo voy a pasar por aquí. Lo coloca en una hendidura de la peña, de una peña, y entonces cuando Dios pasa por allí, lo que Dios deja ver es su espalda. O sea, lo que Moisés puede ver es la espalda de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 33, en versículo 20 dice: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces Moisés vio la espalda de Dios. Pero ¿cómo así que vio la espalda de Dios? El pasaje lo que te está diciendo es que Dios no puede ser visto por el hombre. Y de hecho ya te lo afirmó en el versículo 20. No me verá hombre y vivirá. Nadie puede ver mi rostro. Entonces, lo que te está diciendo el pasaje, nadie puede ver a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 18, el Señor Jesucristo afirmó: a Dios nadie le vio jamás. Espérate, pero Moisés vio la espalda de Dios. Sí, él no lo vio, eso es lo que te está diciendo. Exacto. ¿Tú viste a la persona que pasó por ahí? No, yo no lo vi. Cuando él pasó, cuando yo salí, ya la había pasado. Ya la había pasado. ¿Y qué fue que qué fue lo que tú alcanzaste a ver? ¿No? Yo alcancé a ver como la espalda de él, qué sé yo. Yo no lo vi, eso es. Entonces, lo que te está diciendo el pasaje, Dios no puede ser visto, eso es lo que te está diciendo. Él no puede ser visto. Y por eso en Juan capítulo 1, versículo 18, él dice: a Dios nadie le vio jamás, dice Cristo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Literalmente, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Él lo ha sacado a la luz. Eso es lo que dice literalmente el texto. En Juan capítulo 6, versículo 40, el Señor Jesucristo afirmó lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Nadie puede ver a Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Capítulo 5 de Juan, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nunca. Ustedes nunca han visto, nunca han oído la voz de Dios y nunca han visto su aspecto. De manera entonces que lo que el Señor está enseñando aquí en este pasaje, en estos versículos, es que Dios no puede ser visto. Que Dios no puede ser visto, no puede ser visto. Juan 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre.
O sea, porque Dios no puede ser visto. Entonces, por eso es que cuando Cristo hace esta declaración, Cristo hace esta promesa: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando la Biblia afirma que Dios no puede ser visto, que Dios jamás ha sido visto, ¿qué es entonces lo que está diciendo? Bueno, hay tres sentidos en los que el ser humano puede ver a Dios, o vamos a ponerlo así: el ser humano puede ver a Dios aquí y ahora en un sentido. Es decir, los limpios de corazón, hablando de la promesa de Cristo, pueden ver a Dios aquí y ahora. Es decir, en este tiempo presente. Pueden ver a Dios. ¿De tres maneras? Sí, de tres maneras. O sea, en un sentido, los de limpio corazón, entiéndase los cristianos, los evangélicos, los que se han convertido a Cristo, pueden ver a Dios aquí y ahora. Y esto de tres maneras. En primer lugar, lo pueden ver en los sucesos de la historia. La persona que se convierte a Cristo, el cristiano, sabe que la historia no es circular. No es circular. Hay personas que tienen una visión circular de la historia y te dicen: mira, nosotros lo que vamos caminando es en círculo. Arrancamos en un punto y volvemos al mismo punto. Y las cosas se repiten y se repiten y se repiten. Y esto es algo cíclico. Sí. Y así lo presentan. No, el creyente sabe que la historia es lineal. Que la historia comenzó en un punto y terminará en otro punto. Es una línea recta. La historia comenzó en el punto A y terminará en el punto B. Y que esa historia es controlada, dirigida, guiada por Dios. Que esa historia no avanza de acuerdo a un destino inexorable, sino que Dios dirige eso. Y todos los eventos de la historia, todos los hechos de la historia, Dios interviene en ellos. Y en ese sentido nosotros podemos ver a Dios. Si nosotros vemos, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel, o vemos la historia de la redención en la Biblia, y en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, nosotros vemos a Dios actuando ahí en la historia. Amén. Y Dios es el que hace esto, y Dios es el que hace lo otro, y Dios es el que dirige esto y guía aquello. Bueno, así mismo nosotros también creemos que todo cuanto ocurre en la historia, Dios está ahí. Y en ese sentido nosotros podemos ver a Dios. O sea, vemos a Dios interviniendo en la historia, actuando en la historia. Eso es el creyente. El no creyente no. No, el no creyente ve el destino, ve el karma o cualquier otra cosa. La suerte. La suerte. Entonces nosotros no lo vemos de esa manera. También los creyentes, los cristianos, pueden ver a Dios al conocerlo y disfrutar de su presencia. Y en ese sentido nosotros también podemos ver a Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con nuestro Señor y nosotros entramos en esa relación íntima con Él y nosotros podemos sentir su presencia, nosotros podemos disfrutar de su presencia, en ese sentido nosotros también podemos ver a Dios. Cristo le dijo a Felipe, Juan 14:9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Si tú me viste a mí, ya tú viste a Dios. Entonces, cuando usted tiene esa relación personal con Cristo, cuando usted entra en esa relación personal con Cristo, que usted puede sentir la presencia del Señor, que usted puede disfrutar de su presencia, en ese sentido, nosotros podemos decir que hemos visto a Dios. Pero hay otra manera también en la que nosotros podemos ver a Dios aquí y ahora, y es en su trato benigno con nosotros. En su trato benigno con nosotros. ¿Cuántas veces no decimos nosotros: óyeme, yo vi la mano de Dios obrando ahí? ¿Y cómo fue que tú viste la mano de Dios obrando?
librándote o a veces incluso no librándote de esa para que tú aprendas para la próxima. Correcto. Porque a veces creemos que la mano de Dios está cuando no nos sucede el hecho que usted no quería que le sucediera. Quizá le sucedió en menor magnitud de la que debió pasarle, el Señor dándole una oportunidad. Exactamente. Pero el punto es que nosotros utilizamos expresiones como Sí. esa. Mira, eso fue Dios Que que me me libró. Eso fue Dios que me guardó. Yo vi la mano de Dios ahí. Hemos obrando. frenado y luego decimos, pero mira, si yo no freno, me hubiera llevado ese motorista. Y yo que me iba a ir por esa ruta y no me fui por esa ruta y me fui por otra. O yo que me detuve porque tuve que me comprar encontré algo. con que si yo tuve que comprar algo y me detuve en ese mismo momento, yo me Sí. detuve. Eso es así. Y no abordé ese vuelo, perdí el vuelo, no abordé Perdí la guagua. no abordé ese autobús, Ese autobús. exactamente lo que sea, ¿entiendes? Entonces, lo cierto es que nosotros decimos eso, son expresiones que nosotros usamos. Entonces, porque en todos esos sentidos que hemos hablado, nosotros vemos a Dios aquí y ahora. Pero obviamente que la promesa del Señor apunta también al futuro. Y es que nosotros veremos a Dios cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, cuando Él venga por nosotros, cuando Él venga a establecer su reino en su segunda venida. Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Y hay un pasaje todavía mucho más claro, que es Primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Sea aquí la promesa. Más de eso yo creo que no podemos nosotros decir. Más de eso. Sí, pero ¿cómo será eso? ¿Cómo es que veremos al Señor? ¿Cómo es que...? Bueno, eso es lo que nos dice. Debemos limitarnos a lo que la palabra nos revela. Correcto, eso es lo que nos dice, que nosotros veremos al Señor. Juan dice que él vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. De manera entonces que esa es la promesa y es una promesa sumamente gloriosa porque el anhelo de todo creyente es y debe ser, obviamente, nosotros ver a Dios. No hay nada más extraordinario que el hecho de que nosotros podamos ver a Dios. Ante Dios y su gloria, todas las demás cosas palidecen. Ante Dios y su gloria, todas las demás cosas son insignificantes. Esto es realmente lo más importante. Y debemos procurar esa pureza de corazón, recordando que la misma no surge de nuestra voluntad, sino dentro de la recepción de la gracia de Dios, porque cuando hablábamos la semana pasada de que los limpios, los íntegros, son los que van a heredar el reino del cielo, que verán a Dios, debemos recordar siempre que esa integridad de corazón viene directamente de la gracia de Dios. Por eso las bienaventuranzas que se mencionan anteriormente nos van llevando a ese compromiso que debemos adoptar con esa integridad de corazón. Y siempre es bueno preguntarnos qué tan íntegro estoy, cómo está mi corazón delante del Señor.
porque nosotros anhelamos ver al Señor y es una promesa que, como explicó Frank, tiene 3 maneras de verse. Y nosotros lo que debemos procurar que esas maneras de verse siempre sean una realidad en nuestras vidas, que nosotros podamos estar a la expectativa siempre de esa segunda venida del Señor, donde le veremos tal como Él es, pero también en cada evento de nuestra vida, recordar que está la mano de Dios. Y ese recuerdo de la mano de Dios nos va a librar de depresiones, de hacer conjeturas de por qué me pasa esto a mí, sino saber que esto me está pasando a mí, pero Dios está detrás de ello y que todo lo que Dios hace en su voluntad sabemos que es agradable y que es perfecto. Sí, y quisiera también, Lucía, aplicar esto a los queridos oyentes, porque como es los evangelios ayer y hoy, Sí. aplicar esto a los oyentes. Y es precisamente que la esperanza que nosotros tenemos de ver a Dios, es decir, esta promesa de ver a Dios. Una esperanza basada en una promesa de Dios. Correcto. Nosotros, eso debe llevarnos a nosotros, primero eso nos permite a nosotros mantenernos firmes en medio de las dificultades que nosotros enfrentamos en esta vida presente, en medio de las persecuciones, en medio de las aflicciones, en medio de las amenazas, en medio de los ataques. Eso nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes. Eso fue lo que hizo que Moisés se mantuviera firme precisamente en medio de situaciones difíciles. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ahora dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios es invisible, es un ser espiritual, pero Moisés se sostuvo como viéndolo a él. Entonces, eso por la fe. Por eso era que decíamos que nosotros, en un sentido, esa promesa se aplica en un sentido aquí y ahora. Sí. Si podemos ver a Dios aquí y ahora. Eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes. Pero ese ver a Dios promesa va a venir de la conciencia que nosotros tengamos a través de la lectura de la palabra y de esa promesa que Él nos ha dado de que estará con nosotros. O sea, nosotros podemos ver a Dios porque estamos conscientes de que Él se comprometió a estar con nosotros todos los días. Eso es correcto. Y no estamos hablando aquí, ahora que tú señalas eso, no estamos hablando aquí de un tipo de misticismo, una especie de misticismo. Porque hay gente por ahí que, yo vi a Dios, que se me apareció, que me habló, que me Cada dijo. rato salen gente que vieron en una imagen que Dios se le presentó. No, y no es de eso que estamos hablando. hablando. No, esa no es la idea. Por eso el autor dice, por la fe. Por la fe. Y por eso yo te decía, a la luz de lo que nosotros tenemos como promesa en la palabra de Dios, que Él nos ha prometido estar con nosotros, tenemos esa confianza de que Él está ahí en cada situación que se nos presenta. Correcto. Y lo segundo que quiero traer a modo de aplicación para los oyentes es precisamente que ese anhelo de ver a Dios, esta promesa que el Señor nos hace y la esperanza que tenemos precisamente de ver a Dios, de ver cara a cara a Dios un día, eso debe llevarnos a nosotros, motivarnos a nosotros a procurar cada día ser nosotros más santos, a purificarnos cada día. Y eso es lo que Juan dice ahora aquí en Primera de Juan, el pasaje que leímos ahorita. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque veremos tal como Él es. Y ahora en el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De ver a Dios. De ver a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que precisamente esa visión de Dios, el ver a Dios, esa promesa que el Señor hace aquí, es lo que nos ayuda o nos ayudará a nosotros a mantenernos firmes en medio de las dificultades. Nos hará también a nosotros tener una escala de valores correcta, porque nosotros
En vez de poner nuestra mirada en las cosas materiales y muchas veces cambiar a Dios y esas promesas que el Señor hace y las cosas eternas por cosas materiales, nosotros nos vamos a enfocar en esas cosas eternas, en ver a Dios, y eso será para nosotros la prioridad. En 1 Timoteo 1:16 y 17, 1:17 específicamente dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El puro de corazón puede percibir y sentir la realidad de Dios en esta vida, porque sin integridad, los engaños que propagamos en contra de otros nos vuelven incapaces de percibir la verdad. Eventualmente se vuelve entonces inevitable que comencemos a creer nuestras propias mentiras, y esto nos lleva a la ruina en lugar de llevarnos al éxito en la vida cristiana. El puro de corazón percibe, siente la realidad de Dios, pero esa percepción viene de un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Algo que tú decías ahora, de esa elección que a veces hacemos de los deleites temporales. Como decías, estamos en los evangelios ayer y hoy. Hoy en día, sobre todo así, acercándose tanto este periodo de tanto dispendio, y no solo dispendio desde el punto de vista económico, sino también de un disfrute desmesurado de lo que supuestamente son el goce y el disfrute del momento. Es bueno recordar en estos tiempos que se aproximan que esos deleites pasajeros no deben quitarnos la mirada de ese Dios invisible que se nos promete que veremos, y que, como tú aclaraste, lo podemos ver desde ahora a través de todos los milagros que Él hace en nuestras vidas, pero aún tenemos la promesa de verlo tal como Él es. Sí, y yo pienso que quizás opera de manera al revés. Si yo tengo la mirada puesta en Dios, si yo puedo ver a Dios, incluso contemplarlo aquí y ahora, por medio de la fe, eso me guardará precisamente de esos tesoros de los egipcios, de esos deleites temporales del pecado. Porque eso es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, rehusó lo del futuro Faraón. Fíjense que no era cosa pequeña. No, Faraón era semejante a un dios. Bueno, exactamente, y en ese momento la nación más poderosa. Como decir la potencia globo, la potencia mundial. Entonces, él rehusó eso. Él rehusó los tesoros de los egipcios, toda la riqueza. Que nosotros nos pasamos anhelándolos. Claro. Nos vemos ya involucrados muy de lleno en lo que es la política. Vivimos haciendo a veces actos antiéticos en el trabajo para lograr un ascenso. Y eso es poner la vista en las cosas temporales. Claro. Entonces esas son cosas, digamos que las cosas positivas. Pero desde el punto de vista negativo, por ejemplo, dice que él no temió la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces él tenía puesta la mirada en el galardón, cosas eternas. Él se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, el poner la mirada en Dios, es decir, el contemplar a Dios aquí y ahora, y aparte de eso, tener la esperanza de que nosotros le veremos cara a cara, como dice la Escritura, eso es lo que nos guardará a nosotros de los deleites temporales del pecado. Eso es lo que nos guardará a nosotros de la ira de cualquier rey, de el temer a cualquier represalia, cualquier persecución por causa del Evangelio. Antes de eso, Frank, que tú vas a leer algo. Nosotros muchas veces nos referimos a que debemos menospreciar los deleites temporales, los tesoros temporales de este mundo. La vida es temporal, y muchas veces nosotros, por temor a perder la vida, caemos en prácticas pecaminosas que son las que estamos poniendo por delante por sostener esta vida que también es temporal. Bueno, por eso el Evangelio, Cristo lo presentó precisamente, en las enseñanzas de Jesús, él presentó precisamente la vida cristiana de forma paradójica. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará o la hallará. Entonces, así es la vida cristiana. Pablo dice, voy a concluir con esta cita, antes de entrar a un tiempo interactivo.
Pablo dice en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, es decir, miren a Cristo, eso es lo que él está diciendo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y entonces él ahora dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, cuando nosotros caminemos mirando a Dios, mirando a Cristo, mirando el rostro de Cristo en esta vida presente, entonces nosotros podremos hacer morir lo terrenal en nosotros. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta o comentario en este tiempo ahora interactivo. Tenemos son las 7:49 de la mañana. Si hay alguna pregunta o comentario acerca del tema que hemos tratado en esta mañana. Recuerden el número 809-381-0650, 809-381-0650, y también puede escribirnos al WhatsApp al 809-270-5692. 809-381-0650 y también al WhatsApp 809-270-5692. Sí, continuando con lo que hablábamos, es importante que nosotros como creyentes, como tú decías, es contrario. Si estamos firmes, si estamos convencidos de lo que la palabra nos dice, vamos a estar preparados para enfrentar las situaciones que se nos presenten, que pueden ser situaciones que amenacen nuestra vida, pero todos los días estamos sometidos a amenazas de nuestra vida espiritual. Sí, me parece que esto es clave y a veces nosotros se pasa mucho por alto y no pensamos mucho en ello. ¿Tú recuerdas un episodio cuando el Señor Jesucristo iba caminando sobre las aguas y los discípulos estaban en una barca? Y en un momento pensaron que era un fantasma, porque sí, obviamente, individuo caminando sobre las aguas. Pero es un fantasma. Exacto, entonces cuando Cristo le dice, no teman, que soy yo, soy Jesús. Y Pedro le dice, Jesús, pero ¿cómo que tú eres Jesús? Manda que vaya. Bueno, pues si tú eres Jesús, permite entonces que yo vaya caminando también. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Que Pedro comenzó a caminar también sobre las aguas. Ahora, ¿cuándo Pedro comenzó a hundirse? Cuando puso la mirada en el temor que tenía, en lo que estaba pasando, pero que yo hago aquí, ¿cómo que yo estoy caminando? Bueno, entonces si yo lo pongo negativamente, cuando quito la mirada de Jesús. Así es. Entonces ese es el punto. Entonces la lección que nos está dando la Escritura ahí es que nosotros tenemos que caminar mirando a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. En esta carrera, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Todas estas personas, después del capítulo 11, todas estas personas caminaron por la fe. ¿Y qué es caminar por la fe? ¿Qué es vivir por la fe? La fe, como alguien ha dicho, son los ojos del alma. Y la fe precisamente es lo que nos permite a nosotros ver, contemplar a Cristo y caminar o correr esta carrera viendo a Cristo. Amén. Y por eso en el capítulo 12, él comienza ahora con esa transición. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, lo del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Manténganse mirando a Jesús. Ese es el llamado siempre. Porque, sí, y eso es lo que Cristo está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los creyentes, los cristianos, porque ellos pueden ver a Dios ahora. Es decir, ellos verán a Dios. Lo pueden ver aquí ahora. Y lo verán cuando Él se manifieste. Como dice Él, le veremos cara a cara. Porque ahora lo vemos, pero lo vemos oscuramente como por un espejo.
y los espejos, No era lo de ahora. exactamente, el espejo que Pablo menciona ahí no es el espejo de ahora, que el espejo de ahora refleja una imagen Muy parecida a la real. claro, muy parecida a la real. Entonces no eran así los espejos Eran opacos. en la época de Pablo. De manera que... Pues bien, estamos una vez más agradecidos de la sintonía de cada uno de ustedes y pedirles que sigamos porque estamos ya casi concluyendo esta serie de estudios sobre las bienaventuranzas. Nos despedimos agradeciéndole una vez más su compañía. Gracias, Pastor Cifrido. Gracias, Francisco. Lucía Castro, quien les habla, les dice hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.